Buenos días a todas, a todos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas les da la más cordial bienvenida a nuestra plática de los lunes número 33, la cual se denomina Índice de Paz México 2021, la paz desde su complejidad. El día de hoy nos acompaña el maestro Carlos Juárez Cruz, quien es director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos en esta mañana y ser el ponente de nuestra actividad semanal. También agradecemos la presencia del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, a quien le pido por favor sea tan amable de darnos el mensaje de bienvenida. Adelante, presidente, por favor. Gracias, maestra. Muy buenos días a todas y todos. En el marco del Día Internacional por la Paz, que se conmemora el 21 de septiembre de cada año, tengo el gusto de darle la más cordial bienvenida al maestro Carlos Juárez Cruz, director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Gracias, maestro Carlos, por participar en este espacio de capacitación en derechos humanos que supongo ya le comentaron que llevamos a cabo todos los días lunes. Agradezco también a todas las personas que nos acompañan a través de nuestras plataformas, ¿sí?, de las redes sociales de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Gracias a todos por su amable participación. Los derechos humanos son factor fundamental para la paz y el desarrollo de los pueblos. La vigencia y el respeto de los derechos inherentes a la persona humana implica no solo que puedan ser exigibles, sino que cada persona en lo particular pueda contribuir, ¿sí?, a que respetemos y generemos las condiciones para su ejercicio. Es decir, que es importante que se contemplen en las leyes, pero sobre todo que las personas actuemos con respeto y con la visión de que es el camino para alcanzar mejores niveles de bienestar para todas y todos. En ese sentido, y bajo la premisa de que lo que no se mide no se puede mejorar, el tema que abordará el maestro Juárez nos viene muy bien. Nos ayudará a revisar los índices relacionados con la violencia y con la paz, así también las principales tendencias y factores que les impulsan. Quisiera destacar que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chiapas, aquí en la Comisión, nos pronunciamos por el diálogo y la reconciliación para alcanzar soluciones pacíficas en los conflictos. Quisiera también comentar que estamos convencidos de que la manera más humana, más eficaz de enfrentar las violaciones es garantizar a la ciudadanía la igualdad de oportunidades, es decir, el acceso a sus derechos, combatir la pobreza, atender a los jóvenes en sus valores culturales, morales y espirituales, evitar la desintegración familiar, rescatar al campo, el acceso a la salud y a la educación, son condiciones prioritarias para ello. En Chiapas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos participa todos los días en las mesas de coordinación para la construcción de la paz, con la directriz del Ejecutivo del Estado, la participación del Poder Judicial, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Protección Civil. Con ellos se analizan los aspectos vinculados a la seguridad en el Estado y desde ahí se despliegan las acciones necesarias
para garantizar la justicia, el orden público y el bienestar de la población. Ello me permite compartirles que en lo que va de 2021, Chiapas se mantiene como el segundo estado con menor índice de delitos por cada 100,000 habitantes. Nuestra meta en la CDH, en la Comisión Estatal, es conseguir que prevalezcan los derechos fundamentales en cada una de las intervenciones del Estado. De manera especial, unamos porque dichas intervenciones tengan un enfoque que atienda el desarrollo de todas y todos, es decir, el camino para alcanzar la paz. Ya hemos mencionado en otras ocasiones la cita de Giovanni Battista Montini. Él decía, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Fin de la cita. Quiero finalmente agradecer una vez más al maestro Juárez Cruz y a todas y todos. Invitarlos a que trabajemos, a que nos esforcemos para que haya tranquilidad en nuestro diario caminar, en nuestras relaciones con los demás. Que hagamos de los derechos humanos un escudo de vida. Muchas gracias, una buena semana para todas y para todos. Muchas gracias, presidente, por este mensaje de bienvenida. Y para continuar con nuestra charla del día de hoy, me voy a permitir presentarles a nuestro ponente de esta mañana. Carlos Juárez Cruz es licenciado en Economía, cuenta con una maestría en Gestión Pública y una maestría en Políticas para el Desarrollo Internacional por la Universidad de Duke en Carolina del Norte. Es becario Rotary Pro Paz 2016, con un fuerte enfoque en construcción de paz y transformación positiva de conflictos. Ha sido asesor en desarrollo económico, finanzas públicas y transparencia para varios gobiernos locales en México, además de contar con experiencia en finanzas corporativas y como catedrático. Ha impartido conferencias y talleres en México, Colombia, Guatemala, Perú, Ecuador y diversas ciudades de los Estados Unidos. También ha liderado procesos de formación de capacidades para jóvenes, líderes religiosos, servidores públicos, hombres y mujeres, policías, personal militar y empresas. Desde 2017 es director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Muchas gracias, maestro Carlos, y adelante, por favor. Muchas gracias, Elena. Gracias a la Comisión Estatal, señor presidente de la comisión, muchas gracias también por la bienvenida. Es un privilegio para mí poder hablarles hoy, de verdad agradezco la invitación. Me gusta, me apasiona, nos hemos comprometido a hablar de estos temas que nos duelen tanto como son las múltiples formas de violencia. Por eso, para mí, hablar a un grupo tan relevante como son ustedes siempre es un privilegio. Entonces, por eso agradezco, de verdad, no es un formalismo, sino de veras aprecio estos espacios. Gracias, Elena, por la lectura de la ficha biográfica. Quizás, y siempre lo digo un poco en broma, un poco en serio, lo más importante de mi currículum no está ahí, y es que soy acapulqueño. Entonces, gran parte de mi vida, la mayor parte de mi vida viví en Acapulco. Entonces he visto cómo se ha degradado mi ciudad a partir de la violencia criminal. Eso me da cierta experiencia en el tema. Y también pues soy padre de tres hijos, ¿no? Dos niñas y un niño. Entonces eso me hace un mediador casi profesional de conflictos familiares. Entonces, bueno, pues he preparado una presentación hoy que quisiera compartirles. Por favor, ahí pueden ver mi PowerPoint. Sí, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, entiendo que tenemos aproximadamente una hora o menos para hacer una presentación, para tratar de abrir algún diálogo con preguntas, comentarios. Entonces, quizás para optimizar el tiempo y que yo pueda compartirles la mayor cantidad de información que he preparado hoy para ustedes, les pediría que podamos ir avanzando en plantear algunas preguntas conforme van surgiendo en el chat, y yo procuraré después recuperarlas, o si me hacen el favor de recuperarlas,
podremos comentarlas hacia el final. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Quisiera comenzar platicándoles qué hace este instituto que yo represento. Es el Instituto para la Economía y la Paz. Somos un centro de investigación global fundado y basado en Australia, de hecho, hace 14 años aproximadamente, y estamos tratando de cambiar la conversación acerca de la paz. Queremos hacer de la paz, o que la paz deje de ser este concepto a veces abstracto, muy subjetivo, aunque todos tenemos claro qué es la paz para nosotros, a veces se hace política pública, a veces se toman decisiones importantes a partir de apreciaciones subjetivas, y nosotros lo que queremos es ponerle indicadores, hacerla medible, hacerla mucho más tangible y concreta. En términos coloquiales, yo digo ponerle nombre y apellido a la paz. También medimos el impacto económico que tiene la violencia en nuestras sociedades y desarrollamos sobre estos dos conceptos de Johan Galtung, que son la paz negativa y la paz positiva. Vamos, para quienes no lo hemos escuchado, vamos a abordar esto más adelante. Tenemos oficinas centrales en Sydney, como ya decía, pero también tenemos oficinas internacionales en Bruselas, en La Haya, en Harare, Zimbabue, en el sur de África, en Nueva York y en la Ciudad de México. Quizás el producto más conocido, o el que es más famoso, por decirlo así, del Instituto para la Economía y la Paz es el Global Peace Index o Índice de Paz Global que publicamos desde hace 14 años. Es una medida integral de la paz a nivel mundial. Hacemos un análisis para 163 países a partir de 23 indicadores diversos. Yo no hago este índice, lo digo muy fácil, 23 indicadores para 163 países. Es un trabajo metodológico muy relevante, muy complejo, encontrar comparabilidad para 163 países. Cubrimos prácticamente a toda la población mundial, 99.7% de la población del mundo, y solamente los lugares que se ven en blanco en el mapa es donde no tenemos mediciones por falta de datos o por falta de información. En el mapa del mundo pueden ver que lo más rojo es lo más violento y lo más verde, en el verde más oscuro, el verde más claro, son las regiones más pacíficas del mundo. México ocupa la posición 140 de 163, estamos muy abajo y hemos venido cayendo posiciones durante la última década por las crisis de violencia que ya ustedes conocen, obviamente. Para México, tomando esta metodología global y adaptándola con indicadores y bajo una nueva ponderación para nuestro país, hemos logrado y tenido la oportunidad desde hace 8 años de publicar este reporte que llamamos Índice de Paz México, que es sobre lo que vamos a hablar hoy. Llevamos 8 ediciones, comenzamos en 2013, esta es la 8ª edición que hemos presentado este año, y clasificamos de una manera similar, bajo la misma lógica, aunque con diferente metodología, clasificamos a los 32 estados del país, del más pacífico al menos pacífico. Utilizamos 5 indicadores principales generales y de los cuales se desprenden subindicadores. Básicamente medimos 5 cosas para el índice de paz que hoy presento, que es el índice de paz negativa, por cierto, ahora lo vamos a definir. Medimos homicidios, delitos con violencia, delitos que se cometen con armas de fuego, delitos relacionados con la delincuencia organizada y sus actividades, y un indicador que llamamos cárcel sin sentencia, que tiene que ver con el uso de esta figura legal de la prisión preventiva, es decir, personas que son puestas en cárcel sin haber recibido una sentencia condenatoria por diversas causas. La figura es legal, obviamente, es válida, pero en México hay un abuso de esta figura y entonces nosotros medimos la prisión preventiva como un indicador de la eficacia y eficiencia del sistema de justicia. Queremos lograr con esta investigación y con este reporte un análisis integral sobre la paz y la violencia en nuestro país que logre capturar o que intente capturar esta complejidad de los fenómenos que enfrentamos. Medimos, como ya decía, paz negativa, entendida como la seguridad pública, paz positiva, se refiere más a medidas de desarrollo estructurales y formas de
la solidez de las instituciones, etcétera. Y también medimos el impacto económico que tiene la violencia en nuestros territorios. Nosotros esperamos que con esta investigación que publicamos cada año podamos contribuir a mejorar las políticas públicas, tanto a nivel federal como a niveles locales, que podamos aportarle a las organizaciones de sociedad civil mejores argumentos, elementos, información, hallazgos que faciliten su labor, que les mejoren o que les ayuden a mejorar las estrategias que implementan, y también que otros sectores que no suelen participar en las conversaciones sobre paz, como el sector privado y algunas áreas del sector académico, puedan incorporarse a esta discusión con mejor información y datos. Bueno, hay mucha información. El índice de paz lo pueden descargar. Ahora, al final les voy a compartir el sitio web de donde lo pueden descargar de manera gratuita. O si ponen en un buscador en Google Índice de Paz México 2021, va a aparecer un montón de ligas de descarga. Muchos diferentes portales nos hacen el favor de publicar nuestros reportes. Yo ahora he seleccionado solamente algunos datos muy rápido por el tiempo que es corto que tenemos disponible, y ha sido una selección arbitraria de lo que yo considero que podría ser interesante conversar, como un resumen muy rápido. En términos generales, a partir de esta medición, encontramos que durante 2020, y aquí, perdón, pero se me pasó a aclarar, medimos años completos con información oficial para poder hacer tendencias de largo plazo y hacer comparables los indicadores. Usamos información oficial por dos razones principales. Primero, por una razón metodológica, y es que solamente las instituciones públicas, como INEGI o el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nos garantizan la estabilidad de las bases de datos en el tiempo y de las metodologías que sean consistentes, que permanezcan en el tiempo, y eso, pues, de alguna manera no nos deja colgados, ¿no? Con años ahí, con huecos de información. Y la otra razón es una razón más estratégica, que tiene que ver con que muchas veces, como se imaginarán, a los representantes de gobiernos no les caen muy bien las noticias de estar en los últimos lugares o de tener índices altos de violencia, y hay una tentación de descalificar los datos que presentamos. Sin embargo, cuando informamos que los datos son datos oficiales, que estados y municipios reportan al sistema federal, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, eso por lo menos nos evita la discusión acerca de la veracidad de los datos. Obviamente también hay estados donde los datos no son tan confiables por inconsistencias en el acopio de información y diferentes asuntos técnicos, pero eso ya está fuera de nuestras manos. Nosotros encontramos que a partir de nuestro análisis durante 2020, la paz en México mejoró 3.5%, muy poco. Sin embargo, hacía ya 4 años que no mejoraban los niveles de paz en el país. Entonces, destacamos esta noticia. 4 de los 5 indicadores que les explicaba hace un momento mejoraron. Los pueden ver en el verde claro del gráfico. Hacia la izquierda mejoran, hacia la derecha empeoran. La tasa de homicidios, por primera vez desde que medimos violencia en México, mejoró o disminuyó, por decirlo correctamente, bajó un 1.3%, que de nuevo es una mejora muy marginal, es mínima, pero también queremos destacarlo porque no había mejorado desde que medimos. Seguimos en niveles históricamente altos de homicidios en México, más de 35.500 personas privadas de la vida, lo cual significa más de 35.500 familias, huérfanos, huérfanas, viudas, hermanos, sociedades que pierden a miembros importantes. Tenemos en México la 9ª tasa de homicidios más alta del mundo, solo para dar un panorama global de dónde estamos en términos de homicidio. No es normal lo que estamos viendo en nuestro país. Otros delitos, bueno, dirán, ¿por qué si tenemos altas tasas de homicidio mejoró la paz, no? Bueno, algunos indicadores sí mejoraron. Por ejemplo, los delitos que están relacionados con la movilidad de las personas, con personas en las calles, durante 2020 se redujeron. Ya se imaginarán que tiene que ver con el confinamiento por la pandemia. Hay un quiebre, un cambio de tendencia muy evidente
en marzo de 2020, a partir de que en muchos estados, en la mayoría del país y del mundo, las personas nos quedamos en casa. Entonces, robo, agresiones, por ejemplo, delitos que tienen que ver con la movilidad se redujeron de manera importante, pero otros delitos que tienen que ver con las dinámicas familiares y con la violencia interpersonal entre personas conocidas, esos no se redujeron, se aumentaron. Vamos a hablar un poco de eso más adelante. Otro dato interesante es que el único indicador que había venido mejorando a lo largo de los años consistentemente era el de cárcel sin sentencia, y ahora lo que vimos fue que empeoró por primera vez también. Esto tiene que ver con dos causas que nosotros identificamos. Primero, el cierre temporal parcial, pero algunos cierres de instancias del Poder Judicial que entonces dejaron de emitir sentencias y se quedaron más personas privadas de la libertad sin recibir sentencias. Y segundo, quizás más importante, la ampliación del catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva. El año pasado hubo una ampliación de 8 delitos por los cuales se podría solicitar prisión preventiva, y eso hizo que se incrementara el número de detenidos. Es un deterioro serio lo que vimos en este rubro. La delincuencia organizada y sus actividades en términos generales se redujeron 3%. Secuestro, trata, extorsión mejoraron, pero el narcomenudeo empeoró o aumentó un 8%. Les digo, hay muchos datos de este tipo, no sé, algunos serán más interesantes que otros para diferentes personas. Yo les invito a que le echen un ojo al reporte, es completo, no es tan técnico ni es difícil de leer, entonces ahí van a encontrar diferentes datos que les puedan ser interesantes. Vemos que hay una mejora general en cuanto a la distribución de los delitos. Por poner un ejemplo, la tasa de homicidios mejoró, es la primera vez que mejora en más estados de los que empeora. Sin embargo, lo que vemos es un fenómeno de concentración de la violencia en los territorios. Vemos, por ejemplo, cómo del total de homicidios en el país, de esos 35.500 homicidios, más de la mitad están concentrados en 6 entidades: Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. Concentran más de la mitad de los homicidios de todo el país. Entonces, esto tiene que ver con la distribución geográfica y la movilidad de las actividades criminales y de las tendencias de violencia de alto impacto relacionadas con crimen organizado. Nosotros planteamos este mapa como el del mundo que les enseñaba. Este es el mapa de México. Lo más rojo es lo más violento, lo más verde es lo más pacífico. Afortunadamente, Chiapas, como ya mencionaba el presidente, Chiapas tiene algunos de las tasas más bajas de delitos, sobre todo en delitos como robo, asalto, etc. Chiapas entonces ocupa la posición 3 de 32 y ha estado en los primeros 5 lugares históricamente. No quiere decir que no tenga problemas el Estado. Por supuesto que hay problemas y ahora los estamos viendo, pero al ser un índice relativo, comparativo, pues Chiapas aparece en las primeras posiciones. A mí me gustaría escuchar también de ustedes qué piensan de esta clasificación, porque, insisto, nosotros lo que hacemos es medir y recuperar información e indicadores. Habría que escuchar cómo lo viven ustedes, que son los que conocen el contexto. Entre los estados más pacíficos están Yucatán, por 4º año consecutivo, se ha mantenido en el primer lugar, Tlaxcala, Chiapas, Campeche, Nayarit, y en los estados menos pacíficos o más violentos tenemos a Baja California por 3er año consecutivo, Colima, con la tasa más alta de homicidios del país, Zacatecas, Chihuahua, Guanajuato. Estas 5 entidades, lo que encontramos es que tienen una alta presencia de delincuencia organizada en sus territorios, tienen una alta disponibilidad de armas de fuego, sobre todo en manos de civiles, por vías legales o ilegales, y esto como consecuencia les trae muy altas tasas de homicidios y altas tasas de homicidios que se cometen con armas de fuego. Arriba del 70-75% de los homicidios en estos estados son cometidos con armas de fuego. También destacamos cada año a los estados que más mejoraron.
sin que sean los más pacíficos los que van presentando mejores avances, como una manera de reconocer el progreso, de decirles si de lo que están haciendo, síganlo haciendo porque van bien, o hagan más de lo que están haciendo, y de alguna manera llamar la atención sobre esos esfuerzos. Quintana Roo mejoró mucho, había estado en los últimos lugares, ya escaló posiciones. Ciudad de México, que es dificilísimo de mover en los indicadores por el tamaño de ciudad que representa, mejoró 6 posiciones. Guerrero pasó también de los últimos lugares debido a una serie de reducciones en algunos delitos. Tabasco y Campeche también mejoraron de manera muy importante. En el otro extremo, también llamamos la atención sobre los estados que llevan una tasa de deterioro más grave. En este caso, Zacatecas cayó 4 posiciones, San Luis Potosí cayó 7 posiciones, de la posición 15 a la 22. Sonora también con eventos lamentables. Guanajuato y Michoacán, aunque se mantuvieron en la misma posición, deterioraron de manera importante sus indicadores. Vemos, por ejemplo, esto les puede ser relevante a ustedes, el estado vecino de Oaxaca, con tasas de crecimiento en algunos delitos que son muy alarmantes. Y aunque Oaxaca se encuentra en los lugares con menores índices delictivos del país, está entre los 10 primeros, tenemos que mirar las tendencias porque vemos un deterioro creciente en sus indicadores. Bueno, medir cada año nos permite abrir el análisis de algunas tendencias y poder establecer tendencias de más largo plazo. Ahora podemos mirar hacia los últimos 6 años y decir que la paz en México ha empeorado un 18% durante los últimos 6 años. Sobre todo por un incremento del 84% de las tasas de homicidio. Los delitos con armas de fuego se duplicaron en México. La delincuencia organizada y sus actividades crecieron 40%. Sobre todo, vemos un acelerado crecimiento del narcomenudeo de por sí ya alto, que creció 125% en 6 años. Y esto es muy importante, la última viñeta. Vemos con mucha alarma cómo la violencia familiar ha crecido 64% en este periodo y la violencia sexual 60% también. Estas dos formas de violencia, para decirlo claramente, son formas de violencia que están muy concentradas, o prácticamente en su totalidad concentradas, en contra de mujeres, niñas, niños, que suceden en espacios donde las mujeres deberían sentirse seguras y no en espacios públicos de riesgo cotidiano como los que vivimos los hombres en los espacios públicos. Ellas están siendo violentadas en espacios donde deberían estar seguras y no lo están. También tenemos que hablar con urgencia y muy seriamente sobre los perpetradores de estas violencias, puesto que más del 97% de los agresores de esta violencia familiar y sexual somos los varones, somos los hombres. Hay que abrir toda una conversación sobre la masculinidad, sobre cómo estamos ejerciendo esta masculinidad y por qué es que este país tiene a hombres que van violentando mujeres, niños, niñas, asesinando a otros hombres, violentando a diestra y siniestra, por decirlo de alguna manera. Bueno, otras tendencias también, cuando medimos delitos con violencia, este indicador de delitos con violencia tiene 4 subcomponentes, que son robo, asalto, que son estas 2 líneas que ven acá abajo, los cuales han venido estabilizándose y hasta reduciéndose en los últimos 6 años. Pueden verlos cómo se mueven juntos en la parte baja del gráfico, pero los otros 2 componentes de delitos con violencia, que son violencia sexual y familiar, como ya dije, han venido creciendo de manera muy alarmante, se mueven juntos también, y miren a partir de esta línea punteada cómo venían relativamente comportándose de manera un poco más parecida y ahora hay un punto de quiebre y han crecido de manera importante los delitos sexuales y la violencia familiar. Estas formas de violencia contra mujeres, como ya decía, tenemos que también reconocer y asumir que tienen raíces estructurales y culturales. No son solamente circunstancias, no son solamente coyunturas, sino que vienen alimentadas de nuestra cultura, de nuestra música, de nuestra educación, de lo que aprendemos en la infancia y de todo lo que, como ya decía, los hombres asumimos que somos y cómo nos relacionamos con la otra mitad de la población, que son las mujeres. También hay grupos específicos de la población que reciben estas violencias, a pesar de ser hombres también por
biológicamente, y me refiero a grupos de la diversidad sexual, con géneros diversos, que reciben estas formas de violencia también de hombres. Bueno, no es el tema hoy la violencia de género, pero quiero resaltarlo, porque también en Chiapas estos son los indicadores que más nos preocupan. Otras formas de violencia también contra grupos específicos. Vemos que en 2020 hubo 524 policías asesinados, hubo 139 candidatos o políticos asesinados, solamente entre septiembre de 2020 y marzo de 2021. Falta todavía contabilizar estos, porque solo este era el dato que teníamos cuando cerramos el reporte este año, pero falta lo de marzo a julio, todavía faltó ese periodo del periodo electoral. Entonces es grave lo que está viviendo el país en términos de violencia política. De nuevo, si analizamos dentro de esta violencia política la violencia contra mujeres políticas, también hay mucho que destacar ahí, porque hay formas especiales de violencia en ese sentido. Finalmente, México también es un país muy peligroso para ser periodista. En 2020 hubo 8 periodistas asesinados por causas que se puedan atribuir a su actividad profesional o relacionar con su actividad profesional. Si el número no les dice mucho, 8 periodistas asesinados, pensemos, por ejemplo, como en Afganistán, el país más violento, de acuerdo a nuestros datos, el país más violento del mundo. Afganistán en el mismo periodo tuvo 4 periodistas asesinados. Siria, el segundo país más violento del mundo, tuvo 4 periodistas asesinados en el mismo año. México tuvo 8, el doble que ellos. Entonces sí es grave. Bueno, ya les decía que medimos también el impacto económico, cuánto nos cuesta la violencia en términos de desembolsos públicos, privados, pérdida de inversión y productividad, pero también en costo de oportunidad. Lo que decimos es que cuando hay un evento de violencia, no solo hay que gastar más, hay que desplegar fuerzas públicas, hay que procesar a posibles culpables, hay que perseguir delincuentes, hay que ponerlos en prisión, y todo eso cuesta mucho dinero, implica presupuestos públicos. La familia, por ejemplo, de un muchacho que es asesinado en la vía pública, de un muchacho de 20 años, su familia tiene que preparar funerales, tiene que hacer gastos funerarios, tiene que probablemente tener gastos médicos, tal vez tenga que reemplazar ese ingreso de alguna manera, se distorsiona la dinámica familiar, se pierden muchas cosas, se pierde la inversión. Si íbamos a poner un negocio en ese lugar, ya no lo ponemos. Si íbamos a salir a comer juntos a esa zona, ya no salimos. Los negocios tienen que poner herrerías, alarmas, videocámaras, pagar por seguridad privada. Bueno, podemos seguir aquí haciendo una lista interminable de impactos directos e indirectos. Incluso este muchacho de 20 años le quedaban, por decir el promedio, 40 años más de vida productiva y de contribución a la economía de su sociedad. Ya no aportará este trabajo ni este desarrollo, ya no consumirá ni participará del dinamismo económico a partir de su muerte, obviamente. Esto lo estimamos y lo calculamos y lo ponemos en un gran cálculo que asciende al 22% del PIB, o puesto en términos per cápita, a cada mexicana y mexicano. La violencia en 2020 nos costó 36,800 pesos. No podemos medir lo más importante, que es el sufrimiento, la pérdida de talento, lo que padece la familia, el trauma, el miedo, pero medimos esto porque creemos que es importante hacernos preguntas fundamentales. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer con estos recursos si no se estuviera reaccionando desde hace ya más de una década a la violencia criminal? Bueno, cuando miramos, hacemos un zoom o un acercamiento a los presupuestos públicos que se ejercen, ahí la historia es distinta. Pues vemos cómo el presupuesto y gasto en seguridad pública ha venido cayendo un 31% en los últimos 6 años. La inversión en el sistema de justicia ha caído un 3%. Sin embargo, los gastos o el presupuesto militar ha crecido un 14%. Queremos llamar la atención sobre esto, pues todos los expertos, o casi todos, por lo menos todos los que conocemos, que son de buena reputación, todos los expertos coinciden en que hay que fortalecer los sistemas de seguridad y de justicia
para poder sobreponernos a esta crisis que estamos viviendo. Sin embargo, la tendencia va en sentido contrario. Solo por darles una idea de nuevo a nivel global. En la OCDE, el promedio de los países en promedio invierten el 1.7% de su PIB en seguridad y justicia. Dirán, bueno, son países ricos, nosotros somos no tan ricos como ellos. Pues en Latinoamérica, países como Perú, Guatemala, Uruguay, Ecuador, El Salvador, invierten en promedio 1.5% de su PIB. Es este dato de aquí en medio del gráfico. Países que no tienen las crisis de violencia que tenemos nosotros, países que no requieren la consolidación tan urgente de sus sistemas de justicia y de seguridad, invierten más que México. Y México invierte apenas el 0.7% del PIB en seguridad y justicia. Esto es menos de la mitad del promedio en Latinoamérica y en la OCDE. Entonces, por eso llamamos la atención sobre esto. Bueno, algunos datos que quiero compartirles sobre su estado, sobre Chiapas. Vemos, del lado izquierdo es el comparativo del último año y del lado derecho la tendencia de 6 años. Los homicidios han venido reduciéndose, lo cual es una gran noticia. Las actividades de crimen organizado también han bajado. Otros delitos como el narcomenudeo siguen a la alza, hay que poner atención en ellos, pero extorsión y en general los delitos con violencia se han reducido de manera muy significativa. Vemos que aunque ha habido reducciones en los delitos con armas de fuego, asalto a mano armada y algunos delitos de fuero común con armas, aunque han caído en el último año, en el largo plazo no se han recuperado los niveles de 2015. Y también, aunque en el último año ha habido mejoras en delitos sexuales y violencia familiar, la tendencia en el largo plazo ha sido una tendencia creciente y muy preocupante. Sobre todo la violencia familiar, que ha crecido en los últimos 6 años 231%. Solo por darles una idea del panorama de datos que solemos analizar. Elena, te pido un favor, si me dices a qué hora tengo que parar de hablar para no pasarme el tiempo. Sí, claro. Aprovechando que hiciste este paréntesis, hay algunas preguntas ya en el chat. ¿Quieres que te las comparta o terminamos? Nos quedarían 10 minutos de exposición para dejar 10 minutos de respuesta, como tú me digas. Si quieres termino por si por ahí viene una respuesta ya en el camino, y para no extenderme y no vaya a ser que luego me alargo y me arranco y ya no paro. Entonces, bueno. Sí, termino en 10 minutos. Claro que sí. Bueno, ya aquí vamos a parar con las cifras y con los datos y los porcentajes. No quiero deprimirlos por el país en que vivimos, pero sí es importante saber dónde estamos parados, cuál es el contexto en el que estamos viviendo. Y acá con estas imágenes lo que quiero decirles es que estamos viviendo en nuestras sociedades, en nuestros estados, múltiples violencias que suceden de manera simultánea y que están de alguna manera interconectadas. Aunque normalmente cuando hablamos de violencia pensamos en esta imagen del lado izquierdo, ¿no? De armas y robos. En la realidad, lo que vemos es que hay múltiples formas de violencia, desde un acto de corrupción, la privación de los servicios públicos para las familias y las personas, un bloqueo carretero, por ejemplo, coartando las libertades de quienes se trasladan, pero también la represión de los manifestantes de formas a veces abusivas, de formas excesivas por parte de los cuerpos de seguridad. Y luego si viéramos cómo trabajan, en qué condiciones están estos policías, como vemos aquí abajo con esta bota, veríamos que hay otra violencia institucional cometida contra ellos. Los niños en la calle o incluso este programa de televisión muy popular donde se hace burla de la identidad de algunas personas, de cómo hablan, de cómo visten, qué comen, qué les interesa y qué les divierte, y se estereotipa personas que viven en pobreza o que tienen mayor vulnerabilidad o menos accesos satisfactorios. Tenemos todo un gran abanico, un caleidoscopio de violencias que suceden de manera permanente, y esto nos lleva a concluir, y quizás esta es la conclusión de esta primera parte de la presentación, que la paz y la violencia son fenómenos altamente complejos. No es una violencia, son múltiples violencias
no es nada más la espectacularidad de la delincuencia organizada, aunque se robe los encabezados, también hay otras violencias que subyacen y que están permanentemente sucediendo y que además alimentan a las formas de violencia más graves y más directas. Bueno, frente a este panorama amplio de violencias, la paz, como su contraparte, también tendría que ser igualmente compleja. Para esto, el sociólogo noruego Johan Galtung plantea dos conceptos fundamentales. Paz negativa, entendida como la ausencia de violencia directa. Cuando mejoran los indicadores de homicidio, de robo, tenemos paz negativa. No es mala, es una paz muy importante, muy buena, es deseable. Es negativa porque define la paz a partir de lo que la paz no es. Pensemos cómo solemos decir, queremos un México sin homicidios, queremos un México sin miedo, queremos un México sin delincuencia, sin corrupción. Decimos lo que no queremos. Pero cuando nombramos lo que sí queremos, es decir, no de dónde venimos huyendo, sino hacia dónde queremos transitar, a lo que aspiramos, entonces tenemos que hablar de la paz en positivo. Y esta paz la llama Galtung paz positiva. Y tiene que ver con sistemas, instituciones, estructuras, mecanismos sociales, leyes, cultura, etcétera. Un conjunto de factores que van construyendo la paz en el largo plazo. Esta paz también le llamamos paz duradera, paz sostenible, paz de largo plazo, pero en términos generales lo que hace es complejizar este estado de bienestar entendido como desarrollo. El enfoque de derechos humanos también aporta esta multidimensionalidad. Bueno, en el Instituto para la Economía y la Paz hemos desarrollado a partir de estos dos conceptos un marco conceptual que llamamos el índice, los 8 pilares de paz positiva, perdón. 8 pilares de paz positiva, y esto lo hemos desarrollado a partir de una serie de indicadores y de análisis de bases de datos múltiples. Son más de 25,000 bases de datos en 15 años que hemos analizado, y esto nos ha llevado a concluir, pues, lo que ya decía, la paz es compleja, es multidimensional, no tiene que ver solo con una cosa, y en el caso de países, de sociedades, lo que encontramos es que la paz tiene que ver con 8 factores fundamentales. Un gobierno que funciona bien, o gobiernos que funcionan bien, una distribución más justa y equitativa de los recursos, mayor nivel de igualdad, la libertad de expresión, entendida como el libre flujo de información, libertad para medios, por eso destacamos el tema de periodistas, es importante la libertad de expresión, el tejido social, las relaciones de confianza y la forma en que los vecinos y los miembros de una sociedad o comunidad participan, se integran, interactúan, le llamamos buenas relaciones de vecinos, altos niveles de capital humano, pues un pueblo, una sociedad con hambre, pobreza, privada de servicios de salud, mal educada o ignorante, mal nutrida, no puede mirar el largo plazo, no podemos hablar del futuro colectivo, sino que están pensando qué van a comer mañana, cómo vamos a sobrevivir esta semana. Necesitamos garantizar mínimos, esto que Adela Cortina llama la ética de los mínimos para las personas más vulnerables, para vivir con dignidad, para poder garantizar que todos tenemos los mínimos indispensables para vivir. También la aceptación y respeto de los derechos humanos, por supuesto, bajos niveles de corrupción, nos urge elevar los estándares éticos, no solo de los gobiernos, sino de las familias, de los empresarios, de la sociedad en general, pues la corrupción lo que hace es fracturar a las sociedades, dividirnos, individualizarnos, fomenta la desconfianza, inhibe la colaboración, básicamente es un sálvese quien pueda frente a la corrupción generalizada que vivimos. No hay recursos que alcancen. Siempre pongo el ejemplo de que se nos está quemando la casa y estamos acarreando agua en una cubeta llena de agujeros o incluso desfondada. Eso es lo que nos hace la corrupción, nos agujera, nos perfora la cubeta con la que queremos apagar los problemas que tenemos. No hay dinero que alcance, no hay recursos que alcancen con los niveles de corrupción que vivimos en México. Y finalmente, la participación del sector económico, de la economía en la construcción de la paz. Una economía que abra oportunidades para todas y para todos quienes quieran trabajar, esforzarse para tener mejores condiciones de vida, empresarios y emprendedores que tengan reglas claras, que sepan
con certeza qué es lo que les espera en el espacio económico. Y también un sector económico, un sector privado que se involucre en los asuntos públicos. Vemos con mucha frustración y tristeza que muchas veces el sector empresarial y privado es el último sector que se suma al trabajo por la paz, y normalmente, lo digo en mi experiencia, normalmente lo hacen solamente cuando ya les afectó la violencia en sus intereses, en sus utilidades o en sus propias familias, pero no antes, no se solidarizan antes ni asumen responsabilidades previo a eso. Como verán, esto no es nada nuevo para ustedes, ya lo sabíamos, ya intuíamos que algo tenía que ver la corrupción y el gobierno y la educación con la violencia, pero quizás lo más interesante de este enfoque es que planteamos es que estos 8 pilares funcionan como un sistema complejo, donde cada factor está interconectado y se relaciona de manera compleja y dinámica con los otros 7 pilares. Lo que hemos visto es que el enfoque lineal o el análisis lineal de la realidad no sirve para comprender la profundidad de estas dinámicas que construyen la violencia y la paz en México, sino que necesitamos un enfoque mucho más integral, mucho más holístico y complejo. Y el enfoque sistémico nos aporta este análisis. Este enfoque también de 8 pilares nos permite trascender el paradigma de que la seguridad pública es lo mismo que la paz. No lo es, lo hemos visto. No hemos logrado garantizar la seguridad pública en México, pero aunque lo hubiéramos logrado, no sería suficiente, pues sería una paz muy frágil. La paz incluye la seguridad pública, por supuesto, pero como pueden ver en este diagrama, el gobierno es apenas un octavo de la receta, por decirlo de alguna manera, o del gran entramado que construye la paz. Hemos encontrado también que estos 8 pilares nos aportan una medida de resiliencia, es decir, que las sociedades, países, comunidades que tienen estos 8 pilares más fuertes, más balanceados, más equilibrados y más sólidos, suelen ser sociedades que se reponen más fácilmente, más rápidamente, o que se reponen mejor de una crisis de seguridad, de una crisis por un desastre natural, un terremoto, una inundación, o incluso ahora hemos visto que frente a la pandemia, las sociedades con mayores niveles de paz positiva o mayores niveles de resiliencia suelen resistir mejor la pandemia. Aquí hay una mala noticia para Chiapas, pues a pesar de que Chiapas en el índice de paz negativa que presenté al principio está en el 3er lugar nacional, cuando medimos y le ponemos indicadores a estos 8 pilares, hay otro índice de paz positiva que calculamos también cada 2 años, y le ponemos 3 indicadores a cada uno de los pilares. Tenemos 24 indicadores de paz positiva. En esta clasificación, Chiapas aparece en el penúltimo lugar a nivel nacional, solo por encima de Guerrero, junto a Puebla, Oaxaca. Esta medida también puede ser vista como una medida de desarrollo. Entonces, ahí lo que tenemos es que, ¿cómo analizaríamos este contraste de paz negativa con paz positiva? Pues yo interpretaría que estamos frente a una paz en Chiapas muy frágil. Pues aunque los indicadores de seguridad pública se mantienen en un nivel bajo, digamos, o un buen nivel, los factores que sostienen la paz en el largo plazo no están sólidos, no son fuertes. Entonces habría que trabajar en estos 8 pilares. Para México, para el país, lo que encontramos es que los 2 pilares más débiles son el pilar de gobierno y el pilar de la corrupción. Necesitaríamos trabajar más en consolidar los niveles, la calidad de los gobiernos y elevar los estándares éticos. Bueno, hemos visto que este enfoque de 8 pilares, además, cuando le ponemos nombre y apellido a cada pilar, nombres propios de actores, tenemos también un mapa de actores, y lo que tiene este enfoque sistémico es que convoca a participar a todos y cada uno de los actores de una sociedad. Si se fijan, en estos 8 pilares están incluidos los gobiernos, por supuesto, pero también las escuelas, los académicos, los empresarios, los medios de comunicación, las familias, incluso las iglesias y a otros liderazgos comunitarios. Bueno, para concluir, ya me pasé otra vez el tiempo, ¿qué podemos concluir? ¿Hacia dónde podemos transitar? ¿Qué podemos llevarnos de este informe, de estos hallazgos? Pues primero, una reflexión sobre que estamos frente a diferentes violencias. Y estas violencias diversas
tienen naturaleza distinta, tienen dinámicas distintas, protagonistas distintos y por tanto necesitarían ser abordadas desde estrategias diferenciadas. Necesitamos comprender a profundidad, como ya mencionábamos al principio, comprender mejor para poder desarrollar estas estrategias focalizadas y diferenciadas. También lo que recomendamos es que se fortalezca urgentemente el sistema de justicia y de seguridad pública, sobre todo a nivel local, pues está muy frágil, y que además se interprete como un verdadero sistema, es decir, que se mire desde su generalidad, desde su integralidad, y se aborde desde enfoques más complejos, y no como hasta ahora lo hemos hecho, que es por tramos. El sistema de justicia, el sistema de seguridad tiene tramos de responsabilidad que están absolutamente desconectados y que no funcionan. Y promueve la impunidad. A los gobiernos, a los diseñadores de política pública, les pedimos que hagamos estrategias más focalizadas, programas medibles, comparables, y si no fuera mucho pedir, que se articulen. Primero, que se articulen las estrategias de gobierno, lo vemos sobre todo a nivel federal, que hay incluso las estrategias de secretaría a secretaría están desarticuladas y desconectadas, que se integren, que se conecten, que se articulen, y ya en un nivel mucho más deseable que estos esfuerzos de gobierno se articulen con los esfuerzos que están realizando sociedad civil, órganos desconcentrados y otras instituciones que están operando a nivel local y a nivel nacional. Finalmente vemos un foco rojo, digamos, en México, que está prendido en otros lugares del mundo. Es una situación mundial que también afecta a nuestro país, es la polarización ideológica, política y social. Cada vez más nos vemos las ciudadanas y ciudadanos llamados a polarizarnos, a odiar al otro, a criminalizar, a estereotipar, a insultar, a agredir al otro. Las redes sociales son un clarísimo ejemplo, y a tomar posiciones extremas, que sean intolerantes y que no aprecian la diversidad de opiniones, ni de cultura, ni de identidades. Puede ser el tema de partidos, puede ser el gobierno, puede ser el tema de género, puede ser el lenguaje inclusivo. Cualquier pretexto es bueno para polarizarnos, sobre todo en redes sociales, y esta virtualidad se lleva también a la realidad, a la vida cotidiana. Necesitamos resistir esta polarización, necesitamos optar por una ética del diálogo, de la colaboración, pues todos los caminos que nos llevan a soluciones que puedan garantizar una mejora en la calidad de vida, comienzan por la colaboración, por el diálogo, por la tolerancia y por apreciar la diversidad. Mi parte es todo. Aquí está el sitio web donde pueden descargar el reporte, está mi correo electrónico y agradezco su tiempo y su atención. Muchas gracias, Carlos. Pues si me permites, te voy a compartir alguna de las preguntas. Por ahí ya te había enviado una. La pregunta era, ¿tienen estas mediciones desde lo local? Es decir, indicadores de cada entidad federativa. Entiendo que se refieren como a los municipios, si se llega al desglose a lo municipal. No sé si quieras contestarla una por una o nos seguimos. Porque si quieres, no sé cuántas haya, pero si leemos algunas 2 o 3. Ah, perfecto. Si quieres las leemos y ahorita. Okay. Bueno, gracias. Esa sería la primera. La segunda es un comentario o pregunta. Nos dice Gildardo, me parece muy sensible el dato de que Chiapas es el tercer estado más pacífico del país. Será cuestión de indicadores, porque no menciona el paramilitarismo, la protección de la delincuencia por otro tipo de delincuencia, que en Chiapas es de alta frecuencia. Le ruego su opinión. La tercera pregunta dice, ¿quiénes son las instituciones o entes gubernamentales que retoman el índice de paz como instrumento base para política pública? ¿Y qué tipo de iniciativas se han tomado en base a estos datos? ¿Y si han visto cambios de estrategia de acuerdo a cada sexenio o partido político? Esas son las 3 preguntas, maestro. Bien, muy buenas preguntas, muchas gracias. Sobre los datos locales,
no medimos niveles municipales, llegamos solamente a medir el nivel estatal, compararlo. Primero porque cuando llegamos al nivel municipal, la calidad y consistencia de los datos bajan muchísimo, pero también porque la verdad es que sería muy difícil, o es para nosotros ahorita imposible medir los 2.400 municipios que tiene el país. Entonces, lo que hacemos es medir estados. En algunos casos, por convenios específicos y financiamientos específicos también, porque es muy caro producir estas investigaciones, hemos hecho índices de paz para algunos estados en particular, como Nuevo León, Sinaloa, Baja California, a peticiones muy concretas, y las hemos hecho 1 o 2 años y no más. Lo que sí hemos hecho consistentemente es el índice nacional, con un acercamiento a cada estado. Y conectando con la segunda pregunta sobre por qué Chiapas está en el tercer lugar, tenemos que ser muy claros y muy responsables. Bueno, yo tengo que ser muy claro y responsable en este sentido. No son, esto que les presento hoy no es un diagnóstico de cada estado. Es apenas una aproximación más integral hacia los niveles de paz y violencia de México. Revisamos indicadores para cada estado, así como los que les leí. Algunos se pueden interpretar en conjunto como lo que yo he intentado hacer, pero de ninguna manera yo diría que este es un diagnóstico del estado, ni me correspondería a mí hacerlo. Los expertos en Chiapas son ustedes, no yo. Entonces, por eso me gusta mucho conversar a nivel local. Esto es nuestro índice porque me permite decir, miren, estos son los datos que tenemos disponibles, ¿qué opinan ustedes? Les platico, por ejemplo, el caso de Veracruz hace 5 años, cuando Veracruz apareció en medio de la administración de Duarte, en su peor momento de violencia, apareció en el 4º lugar nacional como el estado más pacífico. Imagínense las críticas que recibimos, los cuestionamientos sobre la metodología, y tuvimos que decir, bueno, pues es que estos son los datos que están publicados, estos son los datos oficiales, no hay otros datos. Claramente en el análisis ya contrastábamos pues que era sospechoso, ¿no? Entonces, si queremos, parte de la estrategia y del objetivo de este índice es mostrarle a las personas, a las organizaciones de sociedad civil, a las instituciones, reflejarles cómo se interpreta de manera integral los datos que están disponibles en su estado. Estos, en otras ocasiones, en otros lugares como Nayarit y Veracruz, estas inconsistencias o estas alarmas que se prenden con los datos han servido para que grupos locales presionen al gobierno estatal para que mejore la calidad de sus datos. Entonces, bueno, a eso nos referimos con que queremos que mejoren las estrategias y que les demos argumentos a la sociedad civil. Evidentemente hay problemas muy específicos de cada región que tampoco podemos capturar. Pensemos, por ejemplo, en el tema fronterizo de Chiapas que hoy estamos viendo, en todo el tema como bueno, mencionaban paramilitarismo y algunas otras manifestaciones que son muy particulares de Chiapas. No podríamos ponerle indicadores específicos a cada estado porque el resto del país no presenta estos fenómenos tal vez. Entonces, para poder hacer comparable un índice, tenemos que irnos por lo que le es común a todos los estados que medimos. Recibimos muchas críticas, por ejemplo, en el caso de Tlaxcala, que claramente tiene un problema serio de trata de personas, aunque ahí sabemos que ahí está el fenómeno muy claro. Ya cuando empezamos a medirlo y cuando nos ponemos más metodológicamente rigurosos, ni siquiera suceden ahí todos los delitos, aunque de ahí nazcan, no suceden en Tlaxcala los delitos de trata de personas, por ejemplo. Entonces, tiene sus complejidades metodológicas. Quiero dejarlo ahí y decirles que, claro, que hay que hablar sobre estas particularidades de su estado. De hecho, lo que nosotros siempre decimos es que este índice lo que busca es iniciar una conversación, abrir la conversación, ya sea que estemos o no de acuerdo, abrir una discusión al respecto. Y finalmente, lo que hemos visto es que, pues ojalá que yo pudiera decirles que ya cambió la política pública gracias a nuestro índice, no es así. Hacemos un gran esfuerzo por difundir estos resultados, los presento al Senado, los presento a la Cámara de Diputados a nivel federal, donde me invitan voy, como ya
habrán visto, doy muchas pláticas, pero no hemos logrado el impacto que quisiéramos. Donde yo veo que ha habido muy buena acogida es las charlas que hemos dado a personal militar. Hemos hablado o compartido esto y dado talleres a más de 3.500 personas militares, más o menos como a 4.000 policías en México, incluidos Guardia Nacional, policías estatales, mujeres policías con un enfoque específico en género. Y lo que vemos es que esto sí va cambiando la percepción sobre lo que significa la paz desde una perspectiva de seguridad pública. La primera noticia que les damos a los policías es, ustedes no pueden construir la paz por más que les encarguemos que la construyan. Y a ellos les viene como una descarga de responsabilidades muy valiosa, porque dicen, sí, es que ya sabíamos, yo no puedo ni garantizar la seguridad de mi familia, ni de mi colonia, no tengo elementos para hacer lo que me están pidiendo que haga. Hay toda una conversación interesantísima desde el enfoque de derechos humanos sobre lo que les pedimos a los policías y lo poco que les ofrecemos. No es el tema de hoy, pero ahí es donde yo he encontrado que hay una muy buena conversación. Gracias. Entiendo que también ahí viene la respuesta de la última pregunta de las instituciones que toman la. Ok. Bueno, para cerrar la charla, le pediría por favor al maestro Alfredo Urbanova Ortega, quien es nuestro visitador general de atención de asuntos de niñas, niños y adolescentes, que nos haga los comentarios finales para ir despidiendo a nuestro invitado de esta mañana. Adelante, por favor, maestro. Sí, muchas gracias. Pues qué gusto haber escuchado esta plática. La verdad, maestro Carlos Juárez, ha sido un gusto conocer pues este análisis que el Instituto para la Economía y la Paz realiza como un esfuerzo verdaderamente importante. Se aprecia pues que el hecho de hablar por la paz, hablar de la paz, es un elemento necesario que debe de estar, que está involucrado, ¿no? En todos los ámbitos de la vida de las personas. En ese sentido, pues para el tema de derechos humanos, pues está muy relacionado. Nosotros efectivamente tenemos mucho que ver con algunos de los indicadores que aquí se presentaron, pues, en medio de este escenario, ¿verdad? En donde se habla de seguridad pública, ¿no? El índice, sobre todo, con estos temas de seguridad pública, pues nosotros a menudo con las orientaciones jurídicas, los expedientes de queja, pues vamos conociendo precisamente de situaciones que se pudieron tal vez haber prevenido algunas, ¿no? Cuando hablamos que se identifica una situación que puso en un contexto de violencia, ¿no? O de inseguridad a las personas, es porque hay, vamos a llamarlo así, hay un agravio a los derechos de ellas, ¿no? Aquellas personas que no han podido ejercer a plenitud sus derechos, su derecho a la educación, su derecho a la salud, ¿no? Los DESCA, como se conocen, ¿no? El hecho de no haber tenido, que el Estado haya generado una política pública enfocada al desarrollo, ¿no? Y con esto unimos el hecho de que el desarrollo y la paz pues van de la mano, ¿no? Si no hay desarrollo, difícilmente vamos a tener condiciones para que se generen condiciones de paz. Y en ese sentido, digamos que el índice que ustedes elaboran es muy favorable debe ser muy favorable para aquellas personas que se dedican a hacer la construcción de las políticas públicas. Usted lo señaló. Evidentemente, también los servidores públicos como tal debemos entender, ¿no? Que la paz no es un medio, sino debe ser un fin, que la paz es una aspiración y así lo entendemos. A menudo nos encontramos realizando también algunas resoluciones positivas de conflictos, ¿no? Cuando conocemos de los agravios que se le pudieron haber generado a las personas, y que con eso estamos conociendo nuestros expedientes, logramos entender pues que la paz efectivamente es una aspiración de las propias personas, que es un valor, es un principio, pero que sobre todo yo lo traería a colación a propósito de todo lo que usted nos dice, con estos indicadores muy interesantes,
que así como la dignidad es a las personas, ¿no? Y las personas o los derechos humanos a las personas, la paz es inherente a toda la colectividad, a todos los seres humanos. Entonces, derechos humanos y paz van de la mano y con eso pudiéramos decir que tenemos todos en algún momento de nuestras vidas, en el servicio público, en la familia, en la sociedad, pues una idea común y universal de que la paz es necesaria para poder desarrollarnos como individuos, ¿no? En ese sentido, reconozco mucho el esfuerzo que ha realizado el instituto en el que usted participa, y que esta plática nos tiene que llevar a la reflexión a quienes desde la óptica o del enfoque de derechos humanos también tratamos de comprender a menudo los diferentes fenómenos sociales que generan una situación, ¿no?, de agravio a los derechos, pero que también tienen una transgresión hacia la situación de la paz que entendemos como una forma de realización misma de las personas, ¿no? Entonces, yo quiero agradecer que haya estado el día de hoy con nosotros. Esperamos que no sea la última ocasión, que tengamos por ahí una retroalimentación. Ustedes están haciendo una publicación anual y entonces es muy importante darle pues un seguimiento y un acompañamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, en representación del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, también quiero manifestarle que fiel y en agradecimiento a esta plática, nosotros también tenemos por costumbre entregar y hacer un reconocimiento a los ponentes que muy amablemente participan con nosotros. Me voy a permitir leerlo rápidamente. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas otorga el presente reconocimiento al maestro Carlos Juárez Cruz por impartir la plática en línea Índice de Paz México 2021, la paz desde su complejidad, y firma nuestro presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Las veces que me inviten, yo con muchísimo gusto vengo a platicar y hasta puedo ir a Chiapas, encantado. Pues bueno, les agradezco y les felicito, les reconozco la labor que desempeñan. Lo hacen en contextos muy complejos, en situaciones siempre adversas, y pues cuenten conmigo como un aliado para la labor que ustedes realizan. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Carlos. Y les pediría por favor a todas las personas a quienes les sea posible, enciendan su cámara para que nos podamos tomar una foto final con nuestro invitado de esta mañana. Vamos a dar unos momentitos para que podamos encender las cámaras y poder tomar la imagen. Ok, entonces por favor a la cuenta de 3, una sonrisa. 1, 2, 3. Nuevamente, Carlos, muchísimas gracias y bueno, seguramente nos acompañarás en otra ocasión y siempre bienvenido a Chiapas. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias.